El Señor les bendiga, les invito a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde vamos a leer hoy solo dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1. Filipenses 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener apenas la introducción a esta carta que comenzamos a estudiar a partir de hoy. Filipos era una ciudad estratégica, bien ubicada. Era una ciudad comercial, era una ciudad de tránsito muy importante, que comunicaba tanto a Oriente como a Occidente. Era también una colonia romana. Para ser calificado como colonia romana, no era colonia en el sentido que hoy podríamos pensar que habían sido sometidos y todo eso. No era en el sentido de que ellos les enviaban allá una cantidad de soldados veteranos de guerra que habían obtenido la nacionalidad romana y entonces eran ubicados para que tuviesen un tipo de vida más descansado, pausado, pero a la vez servían como, como defensores del propio imperio romano. Entonces esta importante ciudad comercial era estratégicamente ubicada. Se nos relata acerca de su existencia y de su nacimiento en Hechos capítulo 16, donde hay una serie de pasajes o de situaciones que nos dan claridad acerca de la naturaleza de Filipenses. Por ejemplo, en Hechos 16:12 dice que ellos fueron de allí a donde ellos estaban, a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. No solamente una gran ciudad, sino una colonia. Algo interesante es notar que el apóstol Pablo, él buscó para exposición y presentación del mensaje de la palabra de Dios, los lugares de influencia y de mayor afluencia, de importancia, donde había mayor cantidad de gente, porque allí podía repetirse o comunicarse o esparcirse el mensaje del Evangelio. Filipos era considerado como un pequeño pedazo de Roma allá. Las vestimentas eran romanas, el idioma predominante era el latín, las leyes eran romanas, los oficiales eran romanos, y esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia fue el padre de Alejandro el Grande, y en nombre de él, pues es que esta ciudad lleva el nombre. Pablo se trasladó hasta Filipos. Vamos a recordar estos pasajes, ¿verdad? Movido por la visión del varón macedonio, está en los primeros versículos del capítulo 16. La Biblia nos dice que Pablo quiso ir a un lugar, pero le fue impedido. A este otro, pero tampoco pudo ir. Entonces tuvo la visión del varón macedonio y decidió ir hasta allá para llevar el Evangelio. Esta carta fue escrita entre el año 60 y el año 63 después de Jesucristo, durante el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, mientras él esperaba su ejecución. Propósito de la carta. El apóstol Pablo quería agradecer la ofrenda recibida y enviada por los filipenses. Recuerde que él más adelante en el capítulo 4 habla de lo agradecido que está, de cómo le satisfizo sus necesidades, que estaba lleno y que él había aprendido a estar en escasez y en necesidad. Bueno, ahí viene eso allí. Pero también les hace saber sobre su encarcelamiento allá en Roma. Para muchos, por no decir todos,
tener a una persona como el apóstol Pablo en una cárcel era pensar, caramba, qué retroceso para el Evangelio. Allí se detuvo la obra, pero él escribe precisamente para decir que este encarcelamiento no era un retroceso para el Evangelio, sino que servía para bendición, para esparcimiento del Evangelio, para extensión del Evangelio, bueno, y que él, a pesar de estar preso, él seguía obrando o trabajando para el Señor. Un tercer propósito era instar a la iglesia a vivir en la unidad del Espíritu. Algo práctico y algo necesario en nuestros días, donde hoy nos podemos dividir por cualquier cosa. Que si yo dije que esto era azul, el otro día no es rojo, que si esto es verde, que si es amarillo, que si es blanco, que si es negro, por decir algo. Por posiciones muy particulares, por envidias, por luchas, hasta por deseos de venganza, por cualquier cosa que se puede desatar entre dos personas o dos líderes dentro de una obra, crean un ambiente distorsionado y un ambiente en realidad problemático. Y entonces él insta a la iglesia a vivir en la unidad del Espíritu. Otro propósito es advertir sobre la mala influencia del legalismo judaico. Desde un principio, en esta carta, en Gálatas, y bueno, el apóstol Pablo pelea, lucha contra los judaizantes, aquellos que querían hacer que los cristianos vivieran como judíos, que practicaran como judíos, que asumieran verbos judíos, que tuvieran candelabros de 7 velas, que celebraran fiesta de panes sin levadura, que celebraran la fiesta que celebran los judíos, la Pascua y todo eso. Y Pablo obviamente les advierte de lo negativo de esos legalismos judaicos. Corrige las ideas erróneas sobre alcanzar la perfección y de aquellas presiones del materialismo sobre los creyentes, porque se habían esparcido ideas en el mundo de aquel entonces de que la perfección podían conseguirla por otros medios aparte de Jesucristo, y él entonces corrige este tipo de cosas. Acá se tratan en esta carta temas prácticos de la vida cristiana, más que creencias como tales, aunque sí hay secciones dentro de esta carta donde se dan declaraciones muy firmes y muy contundentes acerca de la persona de Cristo y el camino de la salvación. Hay unas notas dominantes en esta carta. Una de ellas es el gozo, tanto que algunos han calificado la carta como la carta del gozo. Otra sobre el compañerismo y la unidad cristiana. Y la tercera nota dominante es sobre la expectativa espiritual del apóstol Pablo. En Filipo, puesto que él creía que él sería exaltado en su cuerpo, fuese cualquiera su condición. En Filipos había una mezcla de razas y de nacionalidades y de condiciones sociales. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, era un centro comercial, era un cruce de camino entre Oriente y Occidente, eso es obvio. En esos cruces de camino fronterizos, pues siempre hay una mezcla de raza, pero nosotros encontramos 3 evidencias en la carta. Por ejemplo, Lidia, quien era una pudiente comerciante, que era vendedora de púrpura. Por su nombre, posiblemente, ella era de origen oriental, pero se reunía allá a las orillas del río para adorar a Jehová. Entonces, esa orientalidad de ella pudo haber sido palestina, judía, o hay de la zona circundante. Nos encontramos a una esclava que le decía a Pablo que él era el siervo del Dios vivo, del Dios verdadero. Bueno, esa esclava era de un origen griego. Y encontramos al carcelero romano, al carcelero de Filipo, allá. Él era un ciudadano romano. Pero en estas 3 personas nosotros evidenciamos 3 clases sociales. Con Lidia encontramos la clase alta, el comerciante pudiente,
era comerciante de púrpura, sumamente costoso, o sea, cualquiera no lo era. Y la esclava, que era la clase más baja, y el carcelero, ciudadano romano, él era la clase media, representaba la clase media que allí estaba. En los versículos 1 y 2 encontramos nosotros la identificación y la salutación de la carta. Esta carta tiene una introducción, una salutación distinta a las otras tantas, tal vez porque por la cercanía afectiva o el significado que tenía Filipos o la iglesia de Filipos para Pablo y lo que Pablo significaba para la iglesia de los filipenses. Pablo se identifica aquí como el autor y en esta identificación incluye a Timoteo. Obviamente que Timoteo no era el autor de la carta, pero lo incluye como una cortesía o para ayudar a fortalecer la propia posición de Timoteo como cofundador de la iglesia, ya que él sería enviado hasta allá. Así que Pablo es identificado como el autor de la carta. Él en esta carta se presenta como siervo de Jesucristo. No se identifica como apóstol, como las otras cartas de él, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Allí se identifica él. Usa la palabra siervos, y la palabra que se usa para siervos, doulos, que es esclavo, esclavo de la más baja categoría, es como un esclavo para siempre. Y él, al identificarse de esta manera, se identifica como un esclavo que es de la posesión absoluta de Jesucristo. Obviamente eso ha estado en su mente, puesto que en primera Corintios, el capítulo 6, el versículo 20, él dice, pues habéis sido comprados por precio. Entonces él se sentía comprado por el precio de la sangre de Cristo, era un esclavo de aquel que le había comprado. Eso quiere decir que él se debe a Cristo con obediencia absoluta, que su voluntad es la voluntad del amo, la voluntad de Jesús, que él renuncia a su propia voluntad, porque él obedece a la voluntad de Jesucristo. Pero esto aquí llega a convertirse como en el más elevado título, aquel de ser un siervo de Dios. Y se equipara a algunas personas en el Antiguo Testamento que fueron calificados como siervos de Dios o siervos de Jehová. ¿Como quiénes? Como Moisés, como Josué, como David, o como los profetas Jeremías y Amós, y no sé si algún otro. Ser esclavo de Cristo es el camino de la perfecta libertad. Ser esclavo de Cristo es ser rey, porque al ser esclavo de Cristo somos hechos reyes y sacerdotes, nos dice aquí también la Escritura. Sigue diciendo el versículo, a todos los santos en Cristo Jesús. Algo santo, siempre hemos dicho que es algo que está apartado con un propósito, pero también algo santo es algo diferente. Es diferente a lo normal, a lo habitual, a lo cotidiano. Es diferente porque él está apartado, está escogido para un trabajo o para una función diferente o una función muy especial. Puede que usted tenga cosas, utensilios en su casa que solamente los utiliza para algo muy particular. Bueno, esa es la idea de ser diferente. Los cristianos, nosotros somos diferentes porque tenemos un lugar especial, tanto en el plan como en el propósito divino desde antes de la fundación del mundo. Estar en Cristo es vivir continuamente, la atmósfera y el espíritu de Cristo. Estar en Cristo es vivir la atmósfera que le rodea y el Espíritu Santo, el propio Espíritu de Jesucristo. Es vivir en un mundo en que cada cosa nos habla del Señor. Es vivir una vida consciente de la presencia de Cristo que nos rodea, que nos envuelve y que nos favorece. Los santos en Cristo son los apartados para propósitos divinos, consagrados a Dios
por su relación con Cristo y por ende son diferentes o somos diferentes a todos los demás. Solo se es santo en Cristo, estando en Cristo. El versículo también nos añade y nos dice: a todos los santos con los obispos y diáconos. Esto es interesante. Es la única carta en la cual el apóstol Pablo designa a una iglesia enumerando todos los elementos que la componen. No habla de templo, porque el templo no compone la iglesia. No habla de bienes, porque los bienes no componen la iglesia. Pero habla de personas, los santos, los obispos y los diáconos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los santos son los cristianos, es el término más general. Obviamente que al nombrar a los santos, ahí estaban incluidos los obispos y ahí estaban incluidos los diáconos. Pero ahora diferencia los estatus o diferencia las clasificaciones cuando viene a referirse y nombra a los demás. Los cristianos, los santos, son los miembros de la iglesia. Los obispos, la palabra episcopos, son los inspectores, los sobrevedores o sus equivalentes, que son pastores y ancianos. Acuérdense que hay tres palabras que en el griego se usan para denotar el oficio pastoral. La palabra pastor, que trata del cuidado, de velar por las almas y del cuidado espiritual de la iglesia. La palabra anciano, que se refiere a la experiencia. Y la palabra episcopo, que refiere a eso de que es alguien que es un sobrevedor, alguien que está mirando las cosas desde arriba, cómo se mueven las piezas, como lo que se ha llamado en otros lugares salas situacionales, donde se plantean posiciones estratégicas, situaciones de avanzada o de defensa, y entonces ellos están aquí, no están allá en el frente echando tiros, pero están aquí organizando todo lo que va a realizarse en la batalla. Y ese es el obispo o episcopo, un sobrevedor, un inspector, un vigilante de las cosas. Y nos habla de los diáconos. Los diáconos son servidores. Es un estrato distinto al obispado, al pastorado. Los diáconos son los servidores, se convierten en personas que ayudan al ministerio pastoral, no que lo contrarían, no que lo pelean, no que lo confrontan, son ayudantes. ¿De dónde se saca esto? Bueno, por la propia palabra siervo, y porque en Hechos capítulo 6, cuando se nombran a los primeros, se nombran para ayudar a cumplir un trabajo, una labor en la iglesia, para que los pastores no se inmiscuyeran en ella y ellos pudieran dedicarse a lo que era propio de su oficio o propio de su llamamiento. Entonces, los diáconos, vale la pena decir que ellos surgen por la necesidad de servicio. En Hechos 6 se dice que habían viudas y ellas recibían un aporte para alimentación, pero las viudas griegas o las viudas de origen griego se quejaron porque dijeron que las viudas de origen palestino, judío allí propiamente, ellas recibían más. Entonces nombraron 7 personas, 7 diáconos, para que ellos se dedicaran a servir a las iglesias. Cada vez que hay una necesidad y se nombra a alguien, ejerce función de diácono. En este sentido, nosotros pensamos, como creyentes, que hay un diácono oficial, que es el que nosotros ordenamos como diácono luego de un tiempo de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas iglesias se han convertido en un gobierno que no es lo que le indica la Biblia, porque abandonan su capacidad de servicio para tomar decisiones y acciones que no les competen. Pero también son diáconos, aunque no lleven ese nombre, todo aquel que es nombrado por la iglesia para cumplir una función particular. Un maestro de escuela dominical fue nombrado ¿para qué?
para cumplir una función en la iglesia. Un tesorero, ¿para qué? Para cumplir una función en la iglesia. ¿Qué está haciendo? Son siendo siervos, están haciendo trabajo de diáconos, aunque no se les reconozca como diáconos o como tal. Si alguna persona en el templo, en la iglesia, es llamada a cumplir un oficio, por ejemplo, hay iglesias donde solamente los diáconos son los que recolectan la ofrenda y son los que administran la Santa Cena. Y pareciera que el servicio de los diáconos se limitó a esas dos cosas nada más. Y hay otras le ponen el conteo de los diezmos y las ofrendas. Pero hay otras iglesias en las cuales las personas miembros de la iglesia pasan a servir recolectando las ofrendas, ayudando en la distribución de la Santa Cena, dirigiendo el culto, tocando los instrumentos y siendo ujieres. Y ellos allí están haciendo trabajo de siervos, trabajo de diáconos, aunque no sean diáconos oficiales. Entonces podríamos llamar que hay diáconos oficiales, que hay diáconos temporales, los maestros de escuela dominical, tesoreros, etcétera, y hay diáconos ocasionales, aquellos que son llamados para una función X. Si decidimos, si tuviésemos el dinero y la oportunidad, bueno, vamos a hacerle una pintura general al templo y llega una cantidad de voluntarios, toda esa cantidad de voluntarios están haciendo función de diáconos, están sirviendo, están cumpliendo allá las mesas para que los pastores no inviertan su tiempo en hacer esas otras cosas. Entonces aquí se nos nombra la composición de la iglesia: los santos, los miembros, los obispos, los pastores y los diáconos o servidores. Ellos son la composición de una iglesia y nos muestra la composición de una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y bien, y para concluir, olvidé decirles que esta carta comenzó con una salutación muy particular: gracia y paz. Gracia y paz era la mezcla de dos salutaciones. La gracia era el saludo con el cual los griegos saludaban, y la paz era el saludo con que saludaban los hebreos. Esto de gracia llevaba un propósito de ser especial, de ser excelente, de ser bonito, de ser agradable. Y paz, paz a vosotros, era la paz de Dios, y solamente por la gracia de Dios podemos conseguir la paz en Cristo. La gracia de Dios nos lleva a la paz con Dios mismo, con nosotros y con los otros. Bueno, esta es la introducción a la carta de los Filipenses. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.